Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos la historia de uno de los personajes más impactantes de la mitología griega, que es Medusa. Fue una criatura con un terrible cabello formado por serpientes venenosas y con la aterradora capacidad de convertir en piedra a aquel que la mirara. Pero no siempre tuvo ese aspecto. De hecho, su historia es muy injusta y triste. Acompáñanos a escuchar este relato. Hace muchos años existió una hermosa doncella llamada Medusa. Ella tenía 2 hermanas, y juntas eran conocidas como las 3 Gorgonas. Sin embargo, ella era la única mortal. Sus hermanas tenían un aspecto monstruoso, poseían enormes colmillos, garras de bronce, alas de oro y escamas doradas. A diferencia de sus hermanas, Medusa era tan bella que muchos hombres intentaron cortejarla. Sin embargo, ella no estaba interesada en ninguno de ellos. Ella era devota de la diosa Atenea y deseaba fervientemente ser una sacerdotisa de su templo, y para ello necesitaba ser pura. Incluso rechazó a su mejor amigo, Íficles, a quien apreciaba demasiado. Al cumplir con la edad apropiada, inició su preparación para convertirse en sacerdotisa. Tuvo que demostrar una conducta ejemplar y una disciplina muy estricta. Se esforzó mucho y finalmente logró su cometido al ser aceptada como sacerdotisa en el templo de Atenea. Incluso muchos la consideraban perfecta para este puesto, ya que, al ver sus rituales, atrajo a muchos seguidores al templo. Desafortunadamente, su belleza no pasaba desapercibida y fue notada por el dios Poseidón, quien al principio trató de seducirla. Medusa se negó. Sus principios como sacerdotisa eran demasiado fuertes, así que Poseidón iracundo la tomó a la fuerza en el templo. Atenea se apareció en el templo furiosa por la profanación del mismo y reprendió a Medusa. Aunque Medusa suplicó piedad, la diosa estaba demasiado molesta y ofendida. Le dijo que ya no era pura, por lo que decidió castigarla transformándola en un ser aterrador. Convirtió su hermoso cabello en serpientes y le dio la terrible capacidad de convertir en piedra a cualquiera que la mirara a los ojos. Su amigo Íficles, que estaba cerca del templo, la escuchó llorar, por lo que entró. Medusa le pidió que no se acercara, pero su amigo trató de consolarla. Cuando la joven volteó y lo miró, el pobre muchacho se convirtió en una estatua de piedra. Rápidamente se esparció la noticia de lo sucedido con Medusa, por lo que muchos hombres fueron al templo, algunos solo para burlarse de lo sucedido después de que la joven los despreciara, y otros para intentar acabar con lo que ahora consideraban un monstruo peligroso. Sin embargo, todos en cuanto veían a Medusa quedaban petrificados. Medusa decidió irse a vivir a una cueva con sus hermanas las Gorgonas. Sin embargo, no faltaba el valiente que trataba de darle caza, terminando inevitablemente convertido en piedra. El rumor de las muertes ocasionadas por Medusa causaba terror y fascinación a la vez. Estas historias llegaron a oídos del rey Polidectes, que estaba enamorado de Dánae, madre de Perseo, quien era un hábil guerrero. El rey pensaba que el principal obstáculo para casarse con Dánae era su hijo, por lo que, fingiendo que estaba reuniendo regalos como dote para casarse con otra mujer, le pidió a Perseo que consiguiera la cabeza de Medusa. El reto parecía imposible, pero Perseo no estaba solo. Recibió la ayuda de los dioses. Hades le regaló un casco que lo hacía invisible, Hermes le obsequió sus sandalias aladas, y Atenea le ofreció una espada y un escudo tan pulido que lo podía usar como espejo. Después de un largo camino, Perseo se dirigió a los confines de la tierra y entró en la cueva donde vivían las Gorgonas. Para su suerte, encontró a Medusa dormida, valiéndose de su escudo para reflejar la imagen del monstruo, y siendo invisible gracias a su casco, se pudo acercar hasta ella y de un certero golpe con su espada logró decapitarla. Como Medusa se encontraba embarazada de Poseidón, de su cuello cercenado nacieron el gigante Crisaor y el caballo alado Pegaso, una hermosa criatura que representaba la pureza que le fue arrebatada a su madre.
Las hermanas de Medusa, al ver su cuerpo inerte, buscaron en vano al culpable de su muerte. Pero Perseo, que aún era invisible gracias a su casco, había huido montado a lomos de Pegaso, terminando así con el terror que ocasionaba Medusa. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te parece justo lo que Atenea le hizo a Medusa? ¿Te gustaría escuchar la historia completa de Perseo? Como siempre, gracias por tu like y suscripción. No olvides activar la campana para que te avise cuando subimos un nuevo video. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!